te voy a enseñar una nueva estrategia muy fácil y con una precisión muy buena para ser una estrategia tan sencilla de seguir y de poner en práctica. Este indicador hasta no hace mucho era de pago, pero recientemente lo han actualizado y lo han dejado abierto, por lo que es una muy buena oportunidad para aprovecharlo y exprimir los mercados. En su momento, siendo de pago, tenía un sistema muy bueno, pero el hecho de ser de pago, pues de alguna manera le mermaba porque lo hacía inaccesible. Ahora que está gratis, está por encima de la media normal de indicadores, por ello es crucial que lo conozcas para sacarle el mayor provecho posible junto al otro indicador para explotar la estrategia que te he preparado en este vídeo. Lo primero, nos vamos a nuestro TradingView, a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el indicador que se llama UTBOT Alerts de QuantNomad. Una vez introducido, lo que vemos son todas estas señales de compra y de venta, pero no te asustes que hay que adaptar esto totalmente. Entonces vamos a la configuración del indicador, vamos aquí a la configuración y en entrada de datos vamos a cambiar el Key Value de 1 a 2 y el ATR Period de 10 a 6. Con esto ya habremos configurado el primer indicador. Ya se ha pulido algo, pero ahora verás que con el otro indicador va a acabar de rematarlo. Así que lo que hacemos es que nos vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar uno que ya deberás de conocer si eres seguidor del canal, que es el STC Indicator a Better MACD, que es de Cheyenne Kiem. De ahí que me guste tanto y lo aplique con cierta asiduidad. Luego nos vamos a la configuración porque tenemos que adaptarlo también y vamos a cambiar varios parámetros. El primero de todo, la longitud, la vamos a pasar de 12 a 80 y luego la longitud rápida de 26 a 27. Luego vamos a hacer una serie de cambios porque en estilo sí que la barra la vamos a dejar del mismo color. Por ejemplo, un color amarillo o blanco, da igual, el color que sea. Y luego en el trazado del gráfico le vamos a asignar un color. Por ejemplo, vamos a asignar el rojo a este y el de arriba de color azul. Ahora ya podemos clicar en aceptar y ya estaría la estrategia perfectamente configurada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí en este caso, ¿qué tenemos? El STC y las marcas de entrada y de salida en el mercado. ¿Cómo lo vamos a calcular esto? Muy sencillo. Para las entradas en compras, como esta, o como esta, o como esta, lo que tenemos que tener es que una vez el UTBOT nos esté dando una señal de compra, el STC debe estar en la zona inferior a la zona roja. Entonces es buen momento para entrar al mercado. Lo mismo para el caso de las ventas. Es decir, en el caso de las ventas, el UTBOT te marca una señal de venta, pero el STC debe estar por la parte de arriba, es decir, esta de aquí. ¿Cuál será el momento en el que saldremos de las operaciones? Saldremos en el momento en el que se cruce alguna de estas dos. Es decir, en el caso de las compras, una vez el precio haya roto, y en el caso de las ventas, una vez el precio haya roto directamente. Esas serían las condiciones. Veremos que hay matices, pero un poco a rasgos generales son así. Entonces, ahora que ya está completamente configurada, es momento de ver con ejemplos en compras y en ventas para de alguna manera explicarte mejor cómo funciona y cómo interpretar las acciones de entrada y salida en el mercado para que no cometas errores a la hora de llevarlas a cabo tú mismo cuando las lleves en tiempo real. Así que vamos con las compras. Venga, vamos con el primer caso para las compras. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar de entrada al mercado? La primera condición es ver una señal de compra por parte del UTBOT, por lo tanto aquí se cumple, perfecto. La segunda condición es mirar el STC y ver dónde se encuentra. En este caso está en la parte inferior de la línea que hemos colocado de color rojo, por lo tanto es buen momento para entrar al mercado. La tercera condición es que aquí colocaremos una señal de compra. Sí que colocaremos el stop loss en el último swing, pero no hay un reward ratio fijo como tal o como hemos visto en otras estrategias. Lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar una vez el STC cruce la línea de color azul, la línea superior de color azul o el color que hayas escogido. En ese momento es donde cerraremos la operación, independientemente de dónde se encuentre, para evitar que nos toque el stop loss y perder un máximo de beneficio. Entonces vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, primera operación que ha salido un poco regulín. ¿Por qué? Porque básicamente después de haber conseguido hasta 11 pips en 3 horas 45, nos quedamos exactamente igual. Es decir, no ganamos nada. Directamente el STC ha llegado y ha cruzado, pero en este caso el precio se ha quedado básicamente en el mismo lugar. Así que empate total. Vamos con otro ejemplo para las compras.
Ahora estamos en el mercado del Eurocat en franja temporal de 15 minutos y vamos a ver las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es ver una señal de compra por parte del UTBot. La segunda condición es que el STC debe de estar en la parte inferior de la franja roja. Y la tercera condición es que no va a haber reward ratio, sino que directamente colocamos el stop loss en el último swing para proteger la operación y esto lo dejamos abierto. Es decir, no hace falta ni que sea ni 1.50 ni 2. Lo dejamos donde queramos y simplemente lo que vamos a hacer es esperar a que el STC cruce la línea de color azul y en ese momento donde esté cerramos la operación. Venga, vamos a ver qué tal con este caso. Venga, en este caso ya sí que se ha dado en positivo, ya hemos sacado algo, han sido 11 pips en 3 horas 30. No está nada mal. Venga, vamos con otro caso para las compras. Ahora estamos en el mercado del oro y estamos en franja temporal de 30 minutos. Venga, vamos a repasar rapidito cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera, el UTBot nos tiene que estar dando una señal de compra. La segunda es que el STC debe de estar en la franja inferior a la línea de color rojo. Entonces ya con estas condiciones directamente abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y directamente dejando la operación abierta y ver hasta dónde llega. Como siempre, condición de cierre en el momento en el que se cruce la línea de color azul. Así que vamos a ver qué tal se nos da en este caso. Venga, no ha estado nada mal, sí que la operación un poco larga, 17 horas, pero no ha estado nada mal para ser el mercado del oro. Venga, ya hemos visto los casos para las compras, vamos a ver unos ejemplos para las ventas. Estamos en el mercado del euro-dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Vamos a ver cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es que el UTBot nos debe de estar dando una señal en ventas, como está pasando aquí. La segunda condición es que el STC esté en la parte superior a la línea de color azul. Así que con estas condiciones lo que vamos a hacer es en la vela de cierre abrir nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y dejando la operación abierta, que cerraremos en el momento en el que el STC cruce la línea de color rojo, independientemente de dónde esté. Así que vamos a ver qué tal se nos da esta operación. Muy bien, pues esta operación la verdad que ha sido muy buena. Han sido 17 pips en 3 horas, así que genial. Vamos con otro caso para las ventas. Vale, volvemos a estar otra vez de nuevo en el mercado del dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Vamos a ver cuáles son las condiciones que tenemos de entrada al mercado. La primera condición es que el UTBot nos debe de estar indicando una señal en ventas. Aquí nos ha indicado compras, pero en este caso no serviría porque no está en la parte inferior, igual que aquí. En este caso aquí la venta sí que hubiese valido perfectamente, no hubiese habido ningún problema. Entonces, como esta no la he visto, pues directamente abrimos esta. En este caso, aquí el problema hubiera sido que al abrir nuestra posición nos hubiera tocado después el stop loss, porque nos hubiera tocado el precio directamente aquí, si que hubiéramos dejado abierto porque en ningún momento ha llegado a cruzar, es decir, que esta nos hubiera salido, la verdad, que rana. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? En este caso lo que tenemos es esta operación que la vamos a dejar aquí y la vamos a dejar abierta. Vamos a esperar a ver qué tal se nos da y si nos cruza con la franja en rojo. Venga, una operación que tampoco ha estado nada mal. Han sido 10 pips en aproximadamente 3 horas 45 minutos, casi 4. Bueno, no está del todo mal. Vamos con otro caso para las ventas. Volvemos a estar en el mercado del oro con el dólar estadounidense en franja temporal de 30 minutos. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado? La primera, que el UTBot nos esté dando una señal en venta, como ocurre aquí, y el STC debe de estar en la parte superior a la línea de color azul. Así que con estas condiciones es momento de abrir nuestra posición en ventas, colocando el stop loss en el último swing y directamente dejando la operación en abierto y ver qué tal se nos da. ¿Dónde cerraremos? Cerraremos en el momento en el que el STC cruce la línea de color rojo. Venga, vamos allá. Venga, otra operación que hemos sacado poquito. Bueno, no está nada mal. Quizás demasiado longeva en 13 horas, pero no está nada mal. Esta es una estrategia de trading que es totalmente intradía, con un rendimiento que no está nada mal, aunque hay algunas operaciones que se quedan ahí un poco fail, ¿vale? Como nos ha pasado con la primera en compras. Pero si esta estrategia pues no es lo que buscas o quieres algo más scalping o swing, échale un vistazo a este vídeo que te dejo aquí porque te interesa mucho y seguro que tu cuenta de trading te lo va a agradecer.